¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me presento. Soy Mariano Acuña, licenciado en psicología, psicoanalista. Bueno, me dedico a la clínica con niños, adolescentes, adultos. También hago análisis de control, lo que muchos llaman supervisión. Hasta ahora no ha llegado todavía del menú de paseo, porque le pusieron Y la vacuna, tuvieron que esperar, les la pido versión por favor si alérgica. podemos silenciar ahora los micrófonos, que somos muchos, y después, para participar sobre el final, los abrimos. Gracias. Bueno, les cuento entonces, iba por la parte de la parte clínica en sí, también, digamos, establezco grupos privados, digamos, cursos, formación psicoanalítica, eh, y escribo hace varios años, suelo publicar en la revista El Sigma, ¿sí? De Letra Viva, y el año pasado publiqué un libro de ensayos, también en letra viva, que se llama Lecturas analíticas, escenas filosóficas. ¿Sí? Acá es un libro que tiene 7 ensayos breves, con prólogo del maestro Carlos Quiroga, eh, a quien le dedico esta actividad. Él falleció recientemente en enero de este año. Bueno, le dedico la actividad a él, un maestro, alguien que fue muy generoso y muy democrático en la enseñanza, en compartir su saber. Bueno, bueno, agradezco a Juan y a Lara la posibilidad de expresarme en este ámbito, hablando de espíritu democrático. La Camp Big Data es de alguna manera, ¿sí? Un sitio que promueve la palabra, el decir, y eso es verdaderamente democrático. Bueno, seminario, lenguaje y cuerpo, construcción del sujeto lacaniano. Bueno, entonces, primer ejercicio para ver si como lacanianos podemos empezar a interrogarnos, ¿sí? Por los términos. Bueno, a ver, ¿qué será esto de lenguaje? ¿Qué será esto de cuerpo componiendo el sujeto lacaniano? ¿Sí? ¿Y por qué es una construcción? ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. En sí, nosotros vamos a tener 3 reuniones. En la segunda vamos a trabajar el primer capítulo del libro, la cuestión del lenguaje. En la tercera vamos a trabajar el segundo capítulo del libro, que es la cuestión del cuerpo. Y hoy vamos a hacer un trabajo sobre qué quiere decir. Vamos a situar algo en principio de lo que quiere decir esto del sujeto lacaniano. ¿Mm? ¿Qué particularidades porta la definición o el concepto de sujeto lacaniano? Según mi parecer, según mi perspectiva, yo tengo ubicado a Lacan como un referente, un pensador de un paradigma simbolista, materialista, ¿sí? Ambas cosas a la vez. Me parece que su concepto de sujeto es central, pero que eh, puede generar alguna confusión para que se pierda, ¿sí? Esta dimensión de subversivo, ¿sí? Como lo he escrito, subversión del sujeto. Esto, lo que el sujeto para Lacan viene a subvertir, ¿en relación a qué? En relación a cualquier otra denominación del sujeto anterior a él. ¿Sí? O sea, ese peso, esa potencia de la radicalidad, eso es lo que yo quiero destacar. Por lo menos me estoy dedicando en mis investigaciones últimas a este punto. Como me tira mucho lo de la ensayística, vamos a comenzar con una cita a modo de epígrafe, muy conocida, que es la de Función y campo de la palabra y el lenguaje, escrito de 1953, de septiembre de 53. Lacan, después de varios años, da comienzo a su enseñanza pública en julio de 1953 con la conferencia que se llama Simbólico, Imaginario y Real. Y 2 meses después da esta conferencia muy conocida, que se da mucho en los ámbitos universitarios,
que es función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis. Acompañan al seminario 1. Era habitual, una vez que Lacan se establece como enseñante público, acompañar año por año un seminario con 1, 2 o 3 conferencias que después él las escribía, las escribía o reescribía, de acuerdo a la conveniencia de cada uno, ¿no? El famoso epígrafe es: mejor que renuncie quien no pueda unir su horizonte a su horizonte. ¿Cómo? Ah. Mejor que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de la época. Acá, con este criterio que puntualicé recién, ya tenemos, por lo pronto, dos preguntas para hacerle. ¿Qué quiere decir subjetividad y qué quiere decir época? ¿Sí? Y tenemos, ¿sí?, ya la posibilidad de admitir que si tiene valor, si es muy utilizada esta frase que está al final del escrito, y si la establece Lacan cuando él se instala como un enseñante público en ese 1953, bueno, vamos a ver, digamos, la parte formal. Quiere decir que cada vez, en cada situación, en cada época, vamos a tener que ver nosotros cómo hacemos para estar a tono con la subjetividad. Y a mi parecer, acá ya estamos en el primer punto en el cual se puede generar un ámbito de debate, de discusión. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a destacar algunos rasgos de esta época, en términos de cultura, en términos de disciplinas que reflexionan sobre la condición humana, podríamos decir que hay una tendencia, que estamos efectivamente en una tendencia a suponer que la condición humana se puede definir por ejemplo, la idea de individuo, o de persona, o de yo, ¿sí?, que se admita o no en estos ámbitos el sostén filosófico, esas condiciones irían acompañadas de lo que en la historia de la filosofía puede ser el ser, ¿sí?, la sustancia, ¿sí?, con el agregado de que en este punto también tendríamos una cuestión de pensar algo de la ciencia, de dónde se define esta modalidad, ¿no?, esto del individuo, e incluso de la función geométrica, por ejemplo, de la esfera, ¿no? Es decir, un individuo, este sos vos, ¿no? Se habla mucho de la meritocracia, ahí están los méritos, ¿sí? Esto es un individuo, algo indivisible. Es una esfera, ¿sí? Y ahí está él, con sus cosas, ¿sí?, con sus aciertos, con sus errores, con sus síntomas, con su composición. El término sujeto, por supuesto, Lacan lo hereda. Lo hereda en su tiempo del sujeto de la gramática, ¿sí? Lo hereda también del sujeto antropológico, el que en un momento se definía como hombre, condición hombre, esto sería un sujeto, y a mi entender, en modo central, de la filosofía moderna, ¿sí?, y especialmente de René Descartes. Lacan hace un trabajo muy agudo, muy puntilloso sobre todo lo que nuclea el pensamiento cartesiano alrededor del Cogitans. Lo hace del seminario 9 hasta el seminario 15, ¿sí? Y lo que hace ahí es eh, destacar que efectivamente Descartes es el padre del sujeto, por decirlo de alguna forma, es el padre del sujeto porque es el primer filósofo moderno y es el que empieza a pensar en la categoría de sujeto. ¿Sí? Lacan va a decir muchas cosas sobre Descartes. Yo publiqué hace muchos años, alrededor del 2010-2011, un texto en la revista El Sigma,
sobre los idas y vueltas de Freud y de Lacan con Descartes, sobre estos temas, pero una de las cosas que va a decir en forma tajante, ¿sí?, que lo va a destacar el escrito Posición del Inconsciente, que es el escrito que nosotros vamos a abordar hoy, es que el sujeto cartesiano, ¿sí?, el sujeto cartesiano es el presupuesto, ¿sí?, del sujeto del inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos tomar como referente al sujeto cartesiano para a partir de ahí empezar a teorizar, conceptualizar el sujeto lacaniano. El sujeto lacaniano se diferencia tajantemente de todas las referencias que hice anteriormente. Es decir, no es el individuo, no es el yo, no es la persona, ¿sí?, no es el sujeto de la gramática, no es el sujeto de la antropología, pese a que se trabaja mucho en enlace con la antropología de Levi-Strauss, Lacan lo hizo. Es y tampoco, digo, no es una versión ilustrada, así porque sí, de toda vez que se remita, y acá inauguro un debate interno en el campo lacaniano, no tiene necesariamente que ver con el consultante, el paciente, ¿sí?, el análisis, ¿sí? Hay que, digamos, según mi parecer, poner un interrogante, ¿sí?, porque no son estrictamente sinónimos, ¿sí? Voy a destacar dos señalamientos muy breves sobre donde sí, lo que sí, para iniciar un camino sobre lo que es el sujeto lacaniano. Ahora vamos a ver en detalle el escrito que elegí para trabajarlo. En la clase 9 del seminario La Identificación, la clase del 24 de enero de 1962, Lacan, ahí, digamos, por lo menos en la traducción de Ricardo Rodríguez Fonte, está, lo dice de esta manera. Ha de ser lo mismo en lo que concierne al significante, y esto es lo que justifica esta definición del significante que yo les doy. Esta distinción con el signo. Esto es, que si el signo representa algo para alguien, el significante está articulado de otro modo. Representa al sujeto para otro significante. Esto ustedes lo verán suficientemente confirmado en todos los pasos para que no abandonen su sólida rama. Es decir, esta es la definición canónica, ¿sí?, el grafiti canónico que da Lacan. Un sujeto es lo que un significante representa para otro significante. Por eso no se puede enlazar directamente, en todos los casos, con el paciente, el consultante, y mucho menos con todo lo que dijimos anteriormente. La otra referencia es sobre una conferencia no tan famosa que da Lacan en Estados Unidos en el año 1966 en Baltimore, ¿sí?, que tiene un título muy sugerente, muy abarcativo, que es acerca de la estructura como mixtura de una otra edad, condición sine qua non de absolutamente cualquier sujeto. Esta es una conferencia que van a dar distintos intelectuales europeos a Baltimore, van a hablar de estructuralismo, de cómo se posicionan. Lacan dice que estructura y lenguaje es lo mismo.
y habla en inglés justamente para respetar. Hay una anécdota que le habían propuesto que no lo hiciera en inglés, él lo hace igual, y dice, ¿sí? Esto de la mixtura, ¿sí? Que sería la inmixción. Es una palabra que no se usa en castellano y sí se usa en inglés. Eh, ¿Qué significa esto? Significa una mezcla de dos componentes, ¿sí? Que una vez que la mezcla se produjo, no se puede disolver. Vamos a suponer que voy a un bar, me pido un café y en vez de ponerle azúcar le pongo sal fina y lo revuelvo y ya está. ¿Ya? No puedo volver atrás. Bueno, en el año 66, en Estados Unidos, donde sobre el final de la conferencia él va a decir, hay muchos psicoanalistas que se fueron de la definición de sujeto que yo propongo, y viene casualmente acá a Estados Unidos, en el año 66 en Estados Unidos, él dice que la condición para hablar de sujeto es esta mezcla. ¿Sí? Esta mezcla ¿entre qué? Entre dos partes. Por ende, no es una definición ilustrada, ni compartimos nada con todas las teorías que hablen de esto, como decíamos recién, ¿no? Del individuo, de la persona. Nosotros sabemos que en esta mezcla, en este entre, está de un lado lo que va a ser hoy para acercarnos a la teoría del conjunto, a los diagramas de Venn, va a ser el lado otro, y del otro lado va a estar el lado sujeto. Ahora, ¿el sujeto está doble? Vamos a ser muy cuidadosos cada vez que aparezca doble el sujeto, ¿no? Esto es como la fórmula del fantasma, que el sujeto es el S barrado, el Losange y el A, pero es A, tanto el S barrado como el A, ¿sí? Es sujeto, pero bueno. Desde esta posición, ¿sí? Eh, lo que vamos ahora a abordar, ¿sí? Es el escrito posición del inconsciente, ¿sí? Porque ahí, a mí me gusta más cómo está en posición del inconsciente que en el seminario 11, porque ahí se va a dar estas operaciones de causación del sujeto. Es decir, el sujeto necesita, para establecerse como tal, que se produzcan unas operaciones. No va al suyo, no se nace siendo sujeto. ¿Sí? No es lo mismo una persona que un sujeto, y insisto con esto. Pero Lacan dice, es necesario operaciones. Operaciones de causación. ¿Sí? El tema de la causalidad es un tema complejo, está tomado en la filosofía, ¿sí? Eh, Lacan se interesa por estudiar y dar una opinión epistemológica, ontológica, causal, ¿sí? Yo trabajo mucho un libro de un amigo que se llama Agustín Palmieri, este libro, El porvenir del lacanismo, de la docta ignorancia, es una tesis doctoral, es un trabajo muy completo sobre lo que significa para Lacan tomar estas referencias, ¿no? Esto de la, de la ontología y de la causalidad. Esta posición antifilosófica que en verdad es lo que busca Lacan es una ontología de incompletud. Y en la causalidad hace una inversión notable con respecto al pensamiento anterior. Lo vamos a ver. Operaciones de causación del sujeto. ¿Sí? En el escrito ustedes ven que incluso hay hasta una pausa. Yo hago la misma pausa que interpreto que se debería hacer en términos de cómo Lacan viene postulando la situación.
Lacan dice que los elementos necesarios para ingresar a estas operaciones de causación del sujeto, ¿sí?, son dos. El primero, ¿sí?, es, como dije recién, el sujeto cartesiano. ¿Sí? Dice, es el presupuesto del inconsciente y lo hemos demostrado en su debido sitio, en distintos lugares. Seminario 9, mucho, seminario 10 menos, seminario 11, 11 vuelve, así. Primer elemento para iniciar esta operación de causación del sujeto, vamos a suponer del lado izquierdo, ¿sí?, vamos a tomar teoría de los conjuntos. ¿Sí? Yo hoy a la mañana envié al grupo de WhatsApp unas anotaciones escolares que hice con lápiz, no sé si lo tienen, igual ahora después lo voy a mostrar. Lo voy a mostrar hoy. Bueno, primer elemento que es condición de establecer la operación es la construcción del sujeto. Segundo elemento, el otro, ¿sí? El otro, en la dimensión exigida, es decir, ¿qué dimensión? La de ser portador de la verdad. Acá también estamos convocados a hacer una definición de otro, de gran otro. ¿Por qué? Porque Lacan hace un esfuerzo para sacar la comprensión, o mejor dicho, en términos lacanianos, el entendimiento de lo que significa el gran otro de la referencia a una persona. E incluso, ¿sí?, necesariamente a esas personas que formaban parte de la tríada edípica, madre o padre, por ejemplo. ¿Sí? Lacan hace un esfuerzo conceptual por situar al otro, y a mí me parece que lo logra muy claramente en el escrito su versión del sujeto, en el punto de ser un sitio o un lugar. El gran otro es un sitio o un lugar en Lacan, antes de ser una persona. ¿Qué condición tiene que tener? La de establecerse, ¿sí?, la de que pueda salir de ahí, ¿sí?, la cuestión que Lacan dice la verdad. Y la verdad en Lacan es causa. Y es causa material. Como la ciencia de la verdad. Entonces, lo que sale de ahí, ¿sí?, lo que salga del sitio, del lugar otro, va a ser verdad. Va a ser inicialmente, va a ocupar el lugar de la verdad. Además de estos dos elementos, ¿sí?, que son necesarios, ¿sí?, lo otro que aclara Lacan ahí mismo, en lo que podría ser en la antesala del desarrollo de las dos operaciones, es que el inconsciente, ¿sí?, es un corte de un acto, es el corte en acto de juntar esos dos elementos. Lo cual, formalmente, también va a ser una construcción. Hay que hallarlo, ¿sí?, hay que encontrarlo. Es el corte en acto. El corte en acto, Lacan es muy, hace dos referencias, es muy interesante lo que hace con respecto a la función del analista, porque, a ver, eh, desde que inaugura su enseñanza pública, Lacan dice que él va a combatir la degradación teórica del psicoanálisis, ¿sí?, la degradación de los teóricos, de los que se definen como teóricos del psicoanálisis, porque eso es a la vez degradar la clínica. Porque el simbólico imaginario real va a decir, son una sola cosa la teoría de la clínica. ¿Sí? Es una sola cosa. No es que
Se hace teoría y se hace clínica. Es una sola cosa. Y él quiere combatir la degradación de esto. Entonces, cuando dice que el inconsciente es el corte en acto, ¿sí? Dice que el inconsciente tiene que emerger. Pero no es entonces así porque sí que se sienta alguien, él tiene todo su inconsciente hecho, ¿sí? Entonces listo, lo trae y nosotros vemos cómo lo acompañamos. No, es el corte en acto de juntar, de enlazar las dos partes. ¿Sí? Este escrito Posición del Inconsciente, que es de 1964, acompaña al Seminario 11. En el Seminario 11 hay una renovación política muy fuerte en la escuela de Lacan. Él viene de ser excomulgado, viene de dar la única clase del seminario fallido, Introducción de los Nombres del Padre. Al inicio de ese seminario, el joven Jacques Alain Miller le pregunta por el estatuto ontológico del inconsciente. Y Lacan, que les cuento una anécdota, después se sorprende por eso y felicita a la persona que lo llevó a Miller a su seminario. Yo, digamos, no pertenezco a ninguna escuela de Miller, cuento esta anécdota. Y Lacan responde, de lo no realizado. Es decir, si no se hace el corte en acto, no es el inconsciente. En un escenario, por ejemplo, de análisis, de psicoanálisis, ¿sí? Esto va a depender de la lectura oportuna del analista, que para eso es donde él dice, no hay que degradar la teoría. Para saber, hay que saber leer, ¿sí? Porque si no, es como la caverna que golpea desde adentro, pero se abre, ¿sí? Únicamente en ese instante, si no sigue. Bueno, tenemos los tres elementos, ¿sí? Es decir, tenemos los dos elementos, que es el sujeto cartesiano y el otro como lugar de la verdad, y tenemos que, en el mejor de los casos, o sea, si se completa esta operación, ¿sí? Nos vamos a encontrar con el inconsciente, es decir, con el sujeto del inconsciente. Es decir, vamos a colocar al sujeto cartesiano y en el mejor de los casos, ¿sí? Nos vamos a encontrar a la salida de esto con el sujeto lacaniano. Dice que se va a tratar de dos pasos y nos da una señal que es la clave es la clave del modo de lectura. Las operaciones ya sabemos, son alienación y separación. Pero las operaciones de alienación y separación necesitan de una interpretación de la clave de lectura que da Lacan. Y acá yo diría que el mundo de los pensadores lacanianos, yo conozco muchos, de los que conozco, está dividido. No hay una opinión. Yo voy a dar la mía. La clave de lectura que él da, ¿sí? Es que la forma de las operaciones son, dice, circulares y no recíprocas. Circulares y no recíprocas. ¿Qué quiere decir? Que hay que armar un círculo donde podamos poner, por ejemplo, arriba alienación y abajo separación, una flecha va a una y la otra va inmediatamente a la otra. ¿Sí? Separación sale una flecha, termina en alienación, alienación, circular. No recíproca quiere decir que la resultante de cada operación no entra en la reciprocidad, no será lo mismo. Una va a generar una cosa y la otra va a generar otra cosa. De hecho, lo digo, la alienación va a generar una pérdida, ¿sí? Mientras que la separación va a generar un producto. ¿Sí? La alienación va a generar la falta en ser, ¿sí? Formalmente se va a establecer que no hay ser, que falta el ser, es la idea central de casi todos los escritos de Lacan, ¿sí? El sujeto es falta en ser, y la separación va a generar un producto que es el objeto A, que es, ahí sí, la causa del deseo, y ahí sí, las condiciones para que haya sujeto del inconsciente, es decir, sujeto lacaniano. ¿Sí? Entonces, es una operación
Hasta acá queda la parte más clara, es la de decir, que es la de sostener el argumento de la no reciprocidad. Y ahora viene lo más complicado, que es cómo interpretamos la circularidad. Me adelanto, ¿sí? Yo creo que Lacan es el creador de un paradigma simbolista, ¿sí? Lo reconozco como freudiano, yo me reconozco como freudiano, pero creo que el paradigma simbolista materialista de Lacan eh, supone en este punto, ¿sí? Que no es primero la alienación y después la separación, que acá no hay una temporalidad cronológica, que son las dos al mismo tiempo, es decir, que esto es un material de estudio, pero que en construcción del sujeto lacaniano se debe leer la circularidad. Por supuesto, por supuesto. Hay situaciones clínicas, podríamos decir, situaciones de gravedad, donde podemos decir que, bueno, que lamentablemente no se pudo llevar adelante las operaciones de causación, pero tenemos que aclarar de qué hablamos, ¿sí? Porque el problema del debate no es sobre esa situación, sino el debate que se suele armar es que se dice la alienación en la niñez y después hay que separarse del otro. Y lo que vamos a ver en mi lectura, por lo menos la lectura que hago de Lacan, es que esto es mucho más difícil y más complejo, pero que no es así, como se suele decir, ¿no? Y que el tema del fantasma de la adolescencia sí es cierto, pero hay que ver también punto por punto a qué nos estamos refiriendo. Alienación. Acá, bueno, voy a apurar porque ya estamos con el tiempo, hablando del tiempo. Eh, para el año 64, Lacan, que era un hombre de la cultura y de su tiempo, era un intelectual muy riguroso, un lector muy riguroso, un estudiante muy riguroso, obviamente en Europa estaba en auge la teoría hegeliana marxista, y ambos trabajan la alianza. Sintéticamente, yo creo que Lacan comparte con Marx el criterio de materia, de causa material, ¿sí? En Marx serían, digamos, las relaciones de producción, las cadenas del capital, y en Lacan la causa material es el significante, pero filosóficamente hay un enlace. Ahora bien, sí en Hegel y en Marx hay un primer momento de alienación y un segundo momento de separación, pero no en Lacan, a mi entender no en Lacan. Y tal vez la confusión que se da en algunos lacanianos es tener, digamos, esta impronta, ¿no? De cómo la lógica sería seguir los pasos formales de Hegel y demás. Bueno, lo primero que dice Lacan de la alienación es que la alienación no es algo de objeto, sino de sujeto. O sea, tiene que haber sujeto. ¿Por qué? Porque la alienación entra al juego el lenguaje, es decir, el significante. Y da algunas definiciones de significante que para esta época ya las tenía bien trabajadas, o sea, en la instancia de la letra del 57 empieza a tener una, hace lo que hace con muchos pensadores, toma Saussure, le da las gracias, le termina de dar las gracias y después dice, bueno, Saussure está equivocado en esto, lo mío es distinto, toma el significante como su propia unidad, eso sí. Y la primera ley del significante es saussuriana, que un significante es lo que no es otro significante. Ahora Lacan, cuando ya lo coloca arriba al significante, invierte esta fórmula, ¿no? Y le coloca el significante con mayúscula arriba, lo que va a decir, y lo dice acá en posición inconsciente claramente, es que un significante como tal no quiere decir nada. Es decir, que un significante necesita de otro significante, como dijimos al principio en la definición del signo de la identificación, para tener la mínima unidad de sentido. ¿Sí? Es en ese punto donde él va a decir, ¿sí? El significante es el que crea al sujeto. ¿Sí? En el juego es el ganador. El significante juega y gana, ¿sí? Y el sujeto queda
ahí, queda como un efecto de ese accionar, de ese significante. De la combinatoria, del modo de articularse. Ahora bien, el tema es que, dice Lacan, el otro, ¿sí?, también tiene que dar un paso para constituirse como otro barrado. Es el sitio, el lugar que inicia la operación, de causación del sujeto, pero que como tal todavía no tiene los efectos que nosotros necesitamos que tenga, por ejemplo, en el mejor de los casos, para llevar adelante nuestra práctica clínica. Entonces acá hay otra clave, que también tiene su sesgo filosófico. Cuando Lacan dice que se genera la alienación no es estrictamente al grado. La alienación es al significante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, esto de que se necesita un otro, él dice, yo en mi juventud estudié a San Agustín, y él tuvo una formación religiosa en el colegio secundario, y creo que es en la Trinidad, dice que tiene una versión de que ni siquiera Dios es causa de sí mismo. Entonces no es la potencia radical de la alienación el otro, la potencia es el lenguaje, el significante. Lo que juega y gana. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? María Gabriela, ¿podría silenciar el micrófono, por favor? Gracias. La alienación, entonces, ¿sí?, la clave de la alienación es ubicar que va a haber un sujeto que va a quedar dividido frente a la acción del significante. Frente a esto que decimos. Frente a esa combinatoria que cuando juega, gana. ¿Juega cómo? Combinándose y gana, ¿no? Siempre doy una frase, digo una frase en los espacios de enseñanza que aprendí en la universidad, de alguien que decía, mi jefe me tiene podrido. ¿Mm? Bueno, yo puedo, según como venga el caso, puedo agarrar el borrador tipo escuela de antes, con el pizarrón, y ir borrando de atrás para adelante, ¿sí?, la puntuación que la hace el analista, y no puede ser, mi jefe me tiene podrido por ser una cosa, mi jefe me tiene, por ahí es más propio para el tratamiento, mi jefe podría ser otra, ¿sí? Incluso hay cierta cuestión narcisística en mí. No lo sé, o sea, ese es el juego del significante, ahí el significante juega y gana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente la persona que dice eso, si está frente a un psicoanalista que está en un tratamiento, ¿sí?, la escansión, esto del corte en acto, que dije recién del inconsciente, va a decir, pero ¿cómo? Yo me vengo quejando hace muchos años que mi jefe me tiene podrido y resulta que ahora mi jefe me tiene, y es otra cosa. ¿Sí? Así juega y gana el significante. Ahí está la dimensión. En ese punto, a eso se refiere. Bueno, él llega hasta acá y lo quiere demostrar, digamos, formalmente, utiliza la teoría del conjunto, los diagramas de Venn. Él quiere, lo que quiere demostrar es un Well alienante, ¿sí? Existen dos en la lógica, que es, uno indica disyunción exclusiva, ¿sí?, que es, que implica uno, vamos a suponer, esto es así, será campeón del Mundial de Fútbol Argentina o Francia, uno solo, uno se toma y el otro se pierde. O la disyunción inclusiva de, vamos a suponer que, bueno, vamos a ir al cine o al teatro, no da lo mismo. ¿Mm?
cualquiera de las dos cosas. Si vamos al cine y al teatro, mejor. Buena noche, buen fin de semana. Si vamos al cine o al teatro. Eh, Esto proviene del planteo de la famosa frase, ¿sí? La bolsa o la vida de ese par, donde, dice Lacan, necesariamente estamos convocados a una elección forzada, que es el tercer tipo que propone Lacan, y ahí sí tenemos que elegir algo. Obviamente, claro, ¿sí? Si elegimos la bolsa nos quedamos sin la vida, y si elegimos la vida, dice Lacan, nos vamos a quedar con poca bolsa y con una vida cercenada. Entonces, ahí él da las condiciones para que nosotros armemos, digamos, esto, a ver si se ve ahora, esto es lo que yo postulé, como verán me gusta escribir aquí a mano y hacer, esto se ve, los que están en el grupo WhatsApp lo tuvieron ya en términos matemáticos, pero acá ya está tomado por lo que quiero, digamos, estamos apurados con el tiempo, por lo que quiero establecer. ¿Sí? Bueno, hay que entrar a esta elección forzada. Del lado izquierdo entra el sujeto cartesiano, es decir, jugando como ser. Recordemos todo esto del debate al inicio. Ahí vamos a poner un significante 1. Del otro lado, del lado otro, entra el sentido. Vamos a poner significante 2. El otro, por más que todavía no sea fehacientemente otro, tiene que iniciar esto. Tiene que iniciar este movimiento. ¿Sí? Este movimiento lo inicia el otro, proveyendo las dos cosas. En similar de la identificación dice el rasgo unario, el significante 1. Bueno, el significante 1 y el significante 2. Esto, si lo tomamos como la reunión, la unión, ¿sí? Es donde decíamos que tenemos del lado izquierdo 1, 2 y 3, y del lado derecho 3, 4 y 5, ¿sí? Son 6 que cuando se unen en la reunión quedan 5. El 3, que es lo idéntico, es lo que se pierde en teoría del conjunto. Bueno, lo que se va a perder acá, ¿sí? Dice Lacan, es el sinsentido, que es lo que está eclipsado por el sentido. Veamos la cuestión. Si alguien se queda únicamente en el S1, se queda en el ser, lo cual le queda fuera el sinsentido y el sentido. Queda petrificado. Acá podríamos llegar a reflexionar en este punto sobre ciertas patologías muy, digamos, complejas, ¿no? En algunos casos hay ciertos debates, poner el autismo o ciertos autismos radicalizados, ¿no? En esto de petrificación. Es seguro. Del lado del sentido otro está, ahí está en germen, ahí eso se compone por la famosa demanda del gran otro. Y uno queda desvanecido frente a la demanda del gran otro. ¿Sí? Eso es así. Ahí sí hay que reconocer un efecto, ¿sí? El desvanecimiento. Lacan juega con el fading de Ernest Jones, ¿sí? Y con la fancy. Y va a decir, va a pivotear. Entre el seminario 11 y posición del inconsciente, juega como juega siempre, por un lado, a que el fading y la fancy queda del lado del uno, del otro lado del sentido, ¿sí? Ahora, lo que demuestra todo eso, la lectura implícita a la que nos convoca, es que no hay lógica del significante, que si la alienación fuera una operación en sí misma, no tiene esta articulación entre S1 y S2, que es la misma unidad de sentido, que es la anticipación de S1 a S2 y la retroacción de S2 a S1. Entonces, ¿qué es lo que queda como pérdida, como resultado de la alienación en tanto operación? Queda el sinsentido, y de ese sinsentido, ahí se va a empezar a emerger el inconsciente. Y queda la falta en ser. Es decir, esta recurrencia en la enseñanza de Lacan de que el sujeto es falta en ser. Por eso nunca podrá ser confundido, ni con un individuo, ni siquiera con una persona, porque es falta en ser.
esta consecuencia, esta resultante de la alienación, en tanto efecto que genera la falta en ser, es efecto mortificante del lenguaje. Esta es la famosa frase: el lenguaje mata la cosa. ¿Sí? El lenguaje mata la cosa. Es el efecto de significación. El efecto del lenguaje. Por eso falta en ser. Tomemos este, esto así y yo voy leyendo. Leo a Lacan. Dice, está refiriéndose a lo que podría ser la lectura analítica, ese corte en acto, ir preparando el camino del inconsciente. ¿Sí? Y dice, no es el efecto de sentido el que opera en la interpretación, sino la articulación en el síntoma de los significantes sin ningún sentido que se encuentran allí apresados. Este es un mensaje al analista. No es que una interpretación tiene que ir detrás del sentido, ese sentido donde se desvanece, el del S2, sino el enlace que se hizo entre lo que quedó eclipsado por el triunfo, vamos a ponerlo así en términos futbolísticos, como decíamos recién, el triunfo del S2, lo que quedó eclipsado es el sinsentido. Eso es lo que se enlaza al síntoma. Esa es la lectura. ¿De qué? De los intervalos, de la combinatoria, del entre. El analista reflexiona, teoriza y atiende en esta perspectiva sobre los intervalos, sobre las resultantes del entre, no sobre las dos esferas. ¿Sí? No es quién tiene más la culpa, tu mamá, tu papá, tu tío, tu tía, o vos, o tu hermano, no son esferas. Esto es el sujeto lacaniano. ¿Sí? Esto es otra cosa. El analista, el que puede llevar adelante el corte en acto y el inconsciente, es el que va a pesquisar que está eclipsado detrás del sentido el sinsentido. Detrás de ese sentido, para abrocharse al otro, que está, digamos, que genera el desvanecimiento. Vamos al otro escrito y vamos al grafo 2. Yo, para los que están en el grupo de WhatsApp, había enviado la foto. Vamos a fijarnos ahí, en este punto. Grafo 2. ¿Sí? Bueno, el grafo es muy complejo, no lo vamos a abordar detenidamente, solamente vamos a encontrar esta referencia. Todo empieza en el gran, en el A mayúscula. Hay que hacer una distinción conceptual, ¿sí? Que Lacan dice que el A con mayúscula es el sitio, el lugar de la verdad, y el gran otro no es estrictamente lo mismo que el gran A, que la A mayúscula. El gran otro es gran otro en A. La operatividad del gran otro lograda es en A. Es como si fuera un subconjunto del A. Ahora, lo que vamos a ver ahí, más allá, que para la parte de abajo sale toda la alienación imaginaria, nosotros estamos trabajando con otra forma de alienación, lo que vemos es que eso como sitio de verdad, ¿sí? Es la puntuación. Y eso le devuelve al sujeto cartesiano, ¿sí? Y lo que le devuelve es lo puntual para que se construya este algoritmo que se llama SDA. SDA es la significación del gran otro. ¿Sí? O sea, la potencia acá es que quien hace la expansión y quien devuelve es el gran otro. En ese momento del grafo, Lacan a esa referencia del S gran otro lo pone síntoma. El síntoma es la significación del gran otro sobre lo que supuestamente uno dice. Por eso, acá en posición del inconsciente, estamos en la situación de que puede haber un desvanecimiento
en la demanda del otro, que sería, digamos, el segundo problema. Hablamos de petrificación o de desvanecimiento. Estos serían las dificultades que merecerían otros seminarios, otras investigaciones, son los impedimentos para seguir para adelante. Es decir, el ser, el refugio en el ser. Esto que, por ejemplo, en el seminario de la angustia, al inicio, cuando habla de la inhibición, cuando hace esa franja que parece la camiseta arriba y pone inhibición, síntoma de angustia, y la inhibición ¿no? Es la típica de, bueno, los que son obligados a ir o convocados a ir, ¿por qué no te vas a consultar a un analista que te va a hacer bien, ¿no? El ser. Entonces ahí se pone todo ese juego del ser. Separación. Vamos a hacer unos minutos de separación y después vamos a abrir a las opiniones de ustedes. A ver, inquietudes, preguntas. Y lo primero que hace Lacan para continuar con el modo de fundamentación de que no hay una cronología y que no alcanza únicamente con decir estamos en una temporalidad lógica, ¿sí? Hay que realmente reflexionar lo que es la temporalidad lógica, ¿no? Lo que es estas cadenas, que la vez que viene cuando veamos algo de la instancia de la letra, vamos a ver que son cadenas donde van y vienen, ¿no? Donde no hay manera de que lo anterior necesita de lo posterior y de la retroacción, de la precup, que son dos cosas distintas, pero de ambas cosas. Lo primero que va a decir Lacan, cuando se va a referir a la separación, es pasemos a la segunda operación en la que se cierra la causación del sujeto, para poner a prueba en ella la estructura del borde en su función del límite, en la torsión que motiva el traslape del inconsciente. O sea, es la causación del sujeto, es la que cierra la causación del sujeto. Entonces tenemos un problema porque nosotros sabemos, la causa es la causa del deseo, la causa del deseo es la verdad de alguien, es la verdad corporizada en el objeto A, lo vamos a ver al final por qué cuerpo, también en este seminario, pero entonces se puede andar, se puede reflexionar sobre los años en que primero se instala la alienación y después viene la separación con un trabajo del psicoanalista. Y Lacan dice, es la que cierra la operación de causación. ¿Mm? De la causación del deseo. Bueno, enseguida nos dice que en la teoría del conjunto va a usar la intersección, y la intersección, siguiendo con lo anterior, 1, 2, 3, 3, 4, 5, sería el 3, solamente el 3, ¿no? Y ahí está el producto. Ya no se va a tratar de una pérdida, sino esta vez de un producto. Que como dijimos recién, me adelanto, a veces es más didáctico adelantarse, va a ser el objeto A, y ahí sí va a ser el deseo, el inconsciente, y ya tenemos los elementos para convertir al sujeto cartesiano en sujeto lacaniano, el sujeto del inconsciente. Ahora bien, ¿cómo se establece? ¿Sí? Dice Lacan. Por esta vía, el sujeto se realiza en la pérdida, en la que ha surgido como inconsciente, y por la carencia que produce en el otro, ¿sí? Entonces, por la pérdida, ¿sí? Lacan supone, ¿sí?, que en este punto lo que está en juego es la pérdida, ¿sí?, a partir de lo que sería el segundo paso lógico del primero, que es falta. Si el lenguaje mata la cosa, entonces el falta. ¿Sí? El león y la leona hacen todo por naturaleza, y acá ya estamos en falta. La falta, cuando se une a la pérdida, es, dice Lacan, a partir de que se establece el encuentro entre dos carencias. Entre dos carencias. La carencia de un lado y la carencia del otro. ¿Sí? Se encuentran dos carencias.
Él lo sitúa fenomenológicamente, porque siempre hay alguien que le pide ejemplos, le dice, el niño juega a preguntarle a los padres, ¿qué pasa si me pierdo, no? Ustedes, ¿no? ¿Qué pasa si, por qué llora tanto el nene cuando va al jardín de infantes, ¿no? El periodo de adaptación, ¿qué pasa si me pierdo? Bueno, yo te voy a encontrar. Hay esa carencia, no se juega por la demanda, por los significantes, se juega por el intervalo. Vuelve a priorizarse el entre. Es más, no se trata de demanda, se trata de deseo, y el deseo es el resto, el residuo de la demanda. Ahí se tienen que unir las dos carencias, ahí. A esa historia familiar le tiene que hacer falta ese hijo o esa hija, y ahí ese hijo o esa hija se puede unir a ella. ¿Por qué? Por dos cosas que son filosóficas y para mí son muy interesantes. Lacan, en este movimiento, deja establecido un criterio que es netamente subjetivo. El primero es que no hay autocausación del sujeto, no hay manera de ubicarse como yo decía antes. El deseo es el deseo del otro. El inconsciente está estructurado como un lenguaje que se inicia en el otro y el deseo es el deseo del gran otro. Dependemos del deseo del otro para ser sujetos deseantes. Y acá tenemos un problema en términos aristotélicos porque la alienación tiene un trasfondo universal y ya en la separación lo que se evidencia es un trasfondo particular. Lamentablemente puede haber, ¿sí?, precariedad en el deseo o ausencia en el deseo de la generación anterior. Por eso, lo que dije, esto en el mejor de los casos vamos a llegar al final, que es el inconsciente como corte en acto, ¿sí?, una neurosis, lo que en una época se llama neurosis de transferencia, ¿sí?, para la operación del objeto A como causa del deseo. ¿Por qué? Porque efectivamente al no haber yo deseo, al no haber un sujeto deseante, ¿sí?, el deseo entra al mundo, dice Lacan, entra al mundo como objeto. Algo que ya pensaban Sócrates en el banquete y Hegel en la fenomenología del espíritu. Objetivar el deseo. La clave es, ¿puedo llegar a ser el objeto del deseo de ellos? ¿Puedo despertar esa falta deseante? Yo doy siempre los ejemplos, por ejemplo, del baby fútbol, donde están los padres que cabeceá, corre, patea para allá, ahora ahí, no, era esto, no, tenías que definir el otro, no. ¿Y a qué va a jugar? ¿A qué va a jugar? Y el otro, no, no importa, llueve, lleva el paraguas, el sol, lleva una sombrilla, jugaste bien, mal, no importa, vení, te compro un sándwich, una coca ¿y? Una demanda puede ser solamente una demanda. Un deseo tiene una condición absoluta, dice Lacan. La condición absoluta de unir dos carencias, de mostrar una carencia. El deseo se crea en el intervalo. Y el otro punto fenomenal, que es filosófico, psicoanalítico, que es un bastión en la enseñanza de Lacan, es que tomando la causalidad de los empiristas, David Hume, Locke, Bacon, neo-aristotélicos, a mi modo, causalidad es tal, uno causa dos efectos. Uno causa dos efectos. Lineal, cronológica. Progrediente, si tomamos el esquema del país troyano. ¿Sí? A Lacan, por eso aclaré y recomendé la lectura del libro de Agustín Palmieri. A Lacan eso le parece una ingenuidad que necesita ser superada. Así como con la topología supera las esferas de la adentro y la afuera. Bueno, acá en la imposición del inconsciente da las herramientas conceptuales para superar esta ingenuidad de que hay una causa de un efecto. Y él dice, es más, es al revés. Tenemos el efecto mortificante del lenguaje, de la alienación, que es universal, nos va a llevar a comprobar
Y ahí hubo causa o no. Ángeles, por favor, ¿podría cerrar el micrófono? Gracias. ¿Sí? Entonces, se entra a la vida como objeto del deseo del otro. Y acá, eh, sí, del trabajo sobre alienación nos quedaba que ni ser ni sentido, ¿sí? El doble ni, nos va a quedar ahora, ¿sí? Un gráfico, un conjunto establecido así. De un lado, sí, ya el sujeto barrado, y del otro lado el gran otro barrado. Y en el centro el objeto A. Es decir, se unifican deseo e inconsciente. Y acá, en este producto, mejor dicho, el objeto A, que no lo vamos a hacer, pero el seminario 10 es muy interesante para empezar a ver qué es el objeto A, ¿no? Este objeto que carece de objetividad. Lacan establece la objetalidad, debate con la estética trascendental kantiana, no es una a priori, es una a posteriori como vimos recién. ¿Sí? Vamos del efecto del lenguaje mortificante hacia la causa, ¿no? Es el típico, a veces los ejercicios fenomenológicos vienen bien, siempre y cuando tengamos el rigor intelectual, el rigor conceptual. El bebé llora y el bebé necesita de alguien, que alguien le haga de gran otro. Entonces, ahí vamos a ver cuánto tiempo va a llorar y quién va a adivinar por qué está llorando y si deja de llorar. El efecto mortificante está ahí, convoca a ver si hubo causa, porque si hay reacciones porque hubo causa, porque volvemos a hacer carencia con carencia. ¿Sí? De hecho, la tríada que va a trabajar Lacan de ahora en más y la va a desarrollar mucho en el seminario 14 es la falta, pérdida, causa. ¿Sí? La causa deseante. El objeto A como causa deseante. El espaldarazo está detrás. No es el objeto del deseo delante, sino está detrás. Bueno, hasta acá es la presentación de hoy. Estamos con el sujeto lacaniano. ¿Tenemos alguna idea? Lo hemos puesto en una licuadora el sujeto cartesiano con el otro, y ahora sí tenemos convertido a un S barrado y a un otro a partir de nuestro producto, que es el objeto A, en una operación circular, no recíproca, pero circular, no nos olvidemos. Bueno, abro a los espacios de preguntas, de intervención. ¿Alguien quiere hacer alguna acotación? Bueno, bueno, agrego algo más. En este punto, entonces, estoy con esta perspectiva de que en esta construcción, ¿sí? Lenguaje y cuerpo, ¿sí? Son elementos centrales. Anticipo un poco cómo vamos a seguir, cómo seguiríamos. Del lado del lenguaje, ¿sí? Tenemos todo este desarrollo que hace Lacan, que hizo Lacan anteriormente en la cronología de él, porque nosotros hoy vimos un escrito del 64. Durante toda la década del 50, nosotros lo vamos a ver la vez que viene, incluso antes, Lacan le da otro sentido al lenguaje de lo que se le venía dando en la cultura. ¿Mm? El sentido de precisamente generar esto
¿sí? Que podríamos decir que derivan ser la causa de las dos cosas, la causa de la alienación y la causa de la separación, ¿sí? La causalidad. A ver, están acá los chats y voy a leer algunas preguntas. Silvestami dice, si podría retomar sobre la alienación es al significante del otro. Eh, la gracia, la perspectiva más radical que tiene esta operación de Lacan no es que la alienación es al otro, ¿sí? Eso está aclarado. Cuando dice, San Agustín anda por ahí escribiendo que ni siquiera Dios es causa de sí mismo. Entonces no es porque sea al otro, sino es porque para ser sujeto tiene que estar tomado, ¿sí? Alienado al lenguaje, al significante. En el mundo de sujetos, entonces, están los significantes que juegan y ganan. Eh, Acá en la pregunta está escrito con minúscula, pero bueno, puede ser un error de tipeo. El otro, ¿sí? Es el que va a surgir de ahí. Obviamente, como dijimos, el campo del lenguaje lo tiene que iniciar alguien, ¿sí? Pero el otro, lo dice Lacan claramente en la alienación, todavía no está constituido como tal. No lo que él necesita de un otro, no lo que él define para un otro, ¿sí? Entonces, la alienación es al significante, no es al otro, esa es la gracia. Por supuesto que hay dificultades en situaciones muy complejas, que ya las vimos, donde se puede quedar alguien fijado en la petrificación, en el S1, o en el desvanecimiento de la demanda absoluta del otro, del sentido, del significante del otro. Pero esa no es la gracia de la operación de Lacan, ¿sí? Bueno, a ver. Susi dice, si podría retomar las dos carencias. En el deseo, Lacan toma a Freud, ¿sí? Sobre todo por esta vertiente de la alucinación, del objeto perdido, y nunca hallado, ¿sí? Pero también toma a filósofos. Toma a Hegel en el punto de la otredad. Hay un capítulo de mi libro que yo trabajo el sentido de la otredad, que va más allá de la diferencia entre otro con mayúscula y otro con minúscula. Lacan toma de Hegel la otredad. En Lacan el sujeto es en otredad, por eso nunca es una esfera, ¿sí? Entonces, en este punto, ser objeto del deseo del otro, entrar como objeto, como cree Sócrates y Platón, como cree Hegel, ¿sí? Entrar como objeto lleva a que la pregunta central es, y Lacan hace la fenomenología para un niño de, ¿puedes perderme? ¿Qué pasa? ¿Qué valgo para ustedes? ¿Puedo ser objeto del deseo de ustedes? Ahí la carencia del niño, que ya sabemos porque es el sujeto cartesiano en estos esquemas, necesita encontrarse con la carencia del gran otro. Si al gran otro no le hace falta ese hijo, no le hace falta esa situación, no le va a dar importancia. Ahora, si le da importancia es porque responde. Entonces, ahí es donde se arma todo esto, ¿sí? Una última cosita. Esta vuelta completa nos habilita a suponer entonces que el sujeto lacaniano, el sujeto del inconsciente, es básicamente, antes que una persona, un asunto o tema. El asunto construido, ¿sí? Ahí vemos a partir del enlace entre el efecto mortificante del lenguaje, el otro, inicialmente ponía eso, ¿no? Y la causa significante del deseo, la causa material. Sí, hay alguien que lleva adelante un discurso que
dona ese deseo para ese que se pregunta, y eso va a estar en los intervalos. Y ahí está el deseo del analista, para corregir lo que viene mal, para leer adecuadamente esta coordenada teórica. Ahí, por eso Lacan se menciona el deseo del analista por ser el inconsciente. El deseo del analista, el analista siempre, en la década del 50 es como desde el gran otro, pero bien, digamos, bueno, sin tantas significaciones sintomáticas. En la década del 60 es el objeto a causa del deseo en el tratamiento. ¿Sí? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? En el chat. ¿Se me escucha bien? Bueno, bueno. Bueno, a ver, más o menos estamos en hora. Este seminario tiene 3 presentaciones, 3 reuniones. El próximo jueves tendríamos la segunda. Yo centralmente me voy a basar en el capítulo 1 de mi libro, Lecturas analíticas de escenas filosóficas, de Letra Viva. Y en el grupo de WhatsApp voy a poner los textos que vamos a ver, que van a ser, digamos, los digo ahora, si los quieren ir buscando, más allá del principio de realidad, del año 36, todos de lenguaje, más allá del principio de realidad del 36, simbólico imaginario real del 53, función y campo del 53, y la instancia de la letra del 57. Estos 4 textos. Y vamos a ver cómo Lacan arma una teoría del lenguaje, ¿sí?, para preparar este terreno de lo que produce en esta década del 60. ¿Sí? Y ahí vamos a ver cómo nos vamos a encontrar con una radicalidad en su idea del lenguaje. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta, si la quiere escribir, si quiere... el nombre de mi libro es Lecturas analíticas, escenas filosóficas, editado por Letra Viva en el 2023. Enlaces. Bueno, es una operación circular la que hice entre teoría psicoanalítica y filosofía. Nos estamos encontrando el jueves próximo, ¿sí?, a la misma hora, ¿sí?, por el mismo canal. Y bueno, y a seguir pensando esto de que para mí es muy importante seguir dando el debate y considerando la radicalidad que porta el sujeto lacaniano en un ámbito de época, en un ámbito de cultura, donde hay muchos que tienden a priorizar otros principios, los principios del individualismo, del biologicismo determinista, ¿sí?, y este tipo de cosas. Bueno, hasta la próxima. Espero a todos el jueves que viene. Cualquier cosa agreguen en el grupo de WhatsApp inquietudes. Chao, muchas gracias. Chao, chao, chao.